¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una noche más a compartir otro interesante tema en este podcast, El Tercer Ojo del Gato. Bienvenidos y bienvenidas, quienes saluda Nando para compartir en una noche que está bastante fría acá en la ciudad tercermundista de este país. Y así que vamos a compartirlo de la mejor manera. Esperamos que ustedes nos miren hasta el final del podcast, se unan al canal, nos den sus comentarios, sus likes y de esa manera nos ayuda muchísimo para seguir avanzando en este proyecto. ¿Qué tal, Tabito? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Nando? ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bueno, como dijo Nando, una noche un poco fría, pero bueno, es parte del clima de los temas que comentamos aquí nosotros. De antemano, pedirles que nos ayuden siempre con un like y compartiendo estos programas con personas que tal vez les puedan interesar como a ustedes les ha interesado y les agradecemos que sigan con nosotros. Eso nomás, Nando, ¿qué nos parece si nos comenzamos con el tema de hoy? Vamos ahí de una como tal. En esta noche vamos a hablar acerca de algo que es muy interesante, que muchos han contado sus experiencias, que a algunos les puede dar miedo, otros piensan que no es algo que sea posible, pero que en realidad hay muchos casos y que es algo muy cotidiano, porque vamos a hablar de la muerte. Específicamente vamos a hablar de las experiencias cercanas a la muerte. Creo que a nivel mundo, en diferentes sociedades, la muerte siempre ha sido considerada como algo que muchos le tienen miedo, otros le tienen respeto. Hay incluso una profesión de fe hacia la muerte, como en estos días que hemos pasado, el famoso Día de Difuntos, específicamente en México, el santo culto a la Santa Muerte como tal, pues es parte de la cultura. Pero ¿qué pasa en esos casos de muchas personas que dicen, no, yo tuve un accidente, yo tuve una enfermedad, me dio un ataque, pasó esto y me morí? Pero volví a este plano terrenal. Dios me envió, mientras estuvieron muertos cuentan historias que llegaron al cielo, que hablaron con Jesús, que hablaron con demonios, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a analizar un poquito en esta noche de esas experiencias cercanas a la muerte. ¿Cuán importantes son? ¿Y qué es lo que te enseñaría si tuvieras esa oportunidad de haber muerto por unos segundos? Hay casos que dice que incluso volvieron de la muerte luego de horas de haber estado muertos, y hay un caso específico, creo que es en África, en donde se manifiesta un caso que dice que resucitó luego de 36 horas de haber estado muerto de esa persona como tal. Y para entrar un poco en contexto de este temita, veamos un poco acerca de la muerte. Dicen que la muerte es el gran misterio que todos compartimos, pero que nadie ha logrado descifrar. Desde el principio de los tiempos de la humanidad ha intentado comprender qué hay más allá del último aliento. Tú, Tavo, ¿qué piensas? ¿Qué hay más allá del último aliento, ya cuando nos llegue la huesuda? Yo como profetizo, ya sabes que yo no comparto lo del paraíso eterno. Bueno, comparto el paraíso eterno, pero no como la primera vida. Entonces ahí Ya, también me influye mucho la reencarnación, como es algo que creo. Entonces yo creo que si estás en el transcurso de tus reencarnaciones, lo único que haces es el famoso túnel. El famoso túnel que simplemente haces, ves la luz, mueres, vuelves a nacer. Se acabó, comienzas una nueva etapa de vida. Ahora, agregando a lo que tú dices hace un momento y solamente leyendo, ese es el problema, solamente leer y no conocer. Lo que dices, que solamente son las experiencias que regresas con conocimiento, que hayas visto alguna cosa. No te olvides que muchos niños pasan eso. Yo lo pasé. Sin conocimiento alguno del mundo, sin conocimiento alguno del plan espiritual. Eso es muy diferente. ahí estaríamos hablando de un caso mucho más certero, porque por ejemplo un niño no está condicionado, no está sugestionado y por ende pues digamos que como dice un refrán, ¿no? Los niños siempre dicen la verdad. Ahora yo te digo una nota, verás. Yo sí tengo unas dos experiencias de la muerte. Bueno, una en Ya, especial que sí recuerdo, obviamente, ¿no? Pero ahí también lo podemos interpretar como adrenalina, se podría decir. Mira, yo cuando era más joven, por andar en malos pasos, obviamente, tuve un problema que casi nos matan
poco unos primos y un hermano incluido, y unos amigos. Digamos, en Ya, ese punto, eh, como era varios pesados, y a los que nos escuchen más o menos se imaginan, saben ¿no? cómo pegan allá. Entonces, yo ya estaba roto la cabeza, ya en el suelo, prácticamente ya medio volado porque estaba perdiendo bastante sangre por los cortes que tenía. El, en un momento ya me estaba desmayando, porque esa es la palabra, ya me estaba desmayando, perdiendo el conocimiento. Y hubo un momento es lo que te digo, puede decir adrenalina, yo puedo decir Dios me salvó, ya. porque tantas cosas que me han pasado en la vida, más si no fue Dios, ¿quién fue? Date cuenta, ese momento fue un lapso, loco. Yo solamente vi un pequeño destello de luz, como que dice, despiértate ahorita y si no, ahí mismo te quedas para siempre. Ahí mueres, loco. O sea, es una forma de decírtelo. O sea, el momento de que antes de que entres al plan de la muerte. Ya. El momento que yo entré en la muerte, lastimosamente, fue un bebé recién nacido, así que ahí no te puedo decir qué pasó, ni qué vi, ni qué estaba ahí. Ok, entonces tú lo que nos describes desde el famoso, lo que dijiste hace un momento también, ¿no? El proceso del túnel. Y justamente también nos dice por acá cierta información que adquirimos que mucho implica también la cuestión de las culturas de las personas y las creencias, ya que si bien es cierto hay ciertas variaciones en sus historias, pero también hay cosas similares, como por ejemplo un túnel de luz, la sensación de paz, la visión de su propio cuerpo desde arriba, es decir, lo que en las culturas orientales se conoce como el desdoblamiento del alma. Entonces, también cabe poner en contexto para analizar más profundamente y de mejor forma este temita de la noche. ¿Qué nos dice la ciencia sobre esto? ¿Es posible que un ser vivo, un ser humano, pueda morir y luego regresar? Es decir, su cuerpo puede perder sus signos vitales y después recuperarlos. Es posible, nos dice la ciencia, lo cual por eso es importante que primero hablemos de lo que nos puede decir la ciencia, lo que ha logrado observar. Incluso la ciencia lo tiene catalogado médicamente con las siglas ECM, que quiere decir encuentro cercano a la muerte, que cuando esto ocurre, dice que el cerebro entra en un estado crítico por la falta de oxígeno. Algunos científicos sostienen que las alucinaciones son el resultado de una sobrecarga de actividad en las neuronas antes de apagarse. Entonces, primeramente, obviamente uno de los signos vitales es la respiración. Por alguna razón una persona deja de respirar, científicamente se sabe que el cerebro puede vivir hasta 6 minutos como máximo sin oxígeno. Pero hay casos en los cuales esos 6 minutos pueden extenderse, ¿no? Y ahí nos dice que, sin embargo, hay casos que desafían toda explicación. Personas ciegas que describen con detalle lo que vieron durante el SM, su encuentro cercano a la muerte. Pacientes que narran lo que ocurrió en la sala de operaciones, mientras estaban clínicamente muertos. En este ejemplo que nos da la ciencia, mira, la ciencia nos da esa explicación. ¿Qué opinas tú, Tabito? De que vea, por ejemplo, de que yo por AOV tuve un accidente, me están atendiendo en urgencias y yo estoy viendo lo que me están haciendo en urgencias. ¿Sabes que sí he escuchado historias de esas, loco? No, ¿Ya? bueno, creo que un poquito más creíble sería como el ejemplo que pusiste, ¿no? Tuve un Ajá. accidente y me están intentando revivir y salvar con todo lo que me había pasado. Pero incluso hay personas que solamente, digamos, en una cirugía de las más simples que se podría decir en estos tiempos, ¿no? Como vesícula, alguna cosa así, que han entrado en el Ya. estado de coma, cuentan lo mismo, que el alma o el espíritu se podría decir más en esto. El espíritu le sale del cuerpo y se quedan ahí. Pero eso yo no considero que sea el doblamiento del alma, como tú dijiste hace un momento. O sea, lo digo así porque, como te digo, hemos conversado, en el plano astral se ha dicho que cuando se deja es el desdoblamiento del alma, se va el alma, se va. En cambio, en este caso, Claro. siempre se quedan con el cuerpo.
Ahora, podemos poner una teoría. Digamos que en verdad es el desdoblamiento del alma, pero que vos sabes que hay creencias de espíritus, ángel de la guarda, o personas que te cuiden en el plano astral, que de pronto te sacan y te tienen ahí, o por qué no, Dios mismo, mirando cómo estás ahí y enfocándote que también te está dando otra oportunidad de vida. No sabes que todo puede ser en ese transcurso, pero sí creo, sí considero, porque también te digo, sí he escuchado muchas historias de cómo se ven ahí en las operaciones. Exacto, y justamente hay casos igual documentados científicamente, como por ejemplo un caso conocido como el Pan Reynolds, quien durante una cirugía cerebral compleja aseguró haber flotado fuera de su cuerpo, describiendo con precisión los instrumentos y las conversaciones del quirófano, mientras su cerebro estaba completamente inactivo. Otro caso también es el de conocido como Eben Alexander, un neurocirujano que tras un coma profundo afirmó haber visto un mundo de luz, música y amor. Paradójicamente, él mismo era escéptico hasta vivir esta situación. Se puede decir que estas historias resultan fascinantes, ¿no? La percepción de un túnel, una luz brillante, el reencuentro incluso con seres fallecidos y sobre todo una sensación indescriptible de paz. ¿Qué Incluso, puedo? Dime, solo dime. esta partecita, lo que dices tú ahorita de lo que ha visto prácticamente el paraíso, se podría decir, ¿no? Claro, o sea, describe algo El, así. entonces me dices de acuerdo que también hay lo contrario. Hay personas que han fallecido por un lapso y se han encontrado con el infierno. Ujú. Y eso es lo que con ellos también regresan y hacer una mejor persona, porque si no, después de hacer lo que me toca. Y ahí, por ejemplo, cabe también dentro de estos análisis que han hecho a nivel científico del SM, algo interesante que se han dado cuenta que por ejemplo, de estas personas, no importa la cultura, ni la religión, ni la edad, sino que las descripciones que dicen de sus SM coinciden esencialmente. Por ejemplo, todos coinciden en paz, todos coinciden en luz, todos coinciden en que fueron capaces de ver lo que estaba sucediendo. Entonces ahí cabe una pregunta para seguir analizando en esta noche. ¿Podría eso sugerir que existe algo universal en la experiencia de morir? ¿Qué Que dices todos tú? Es de- pertenecemos en... Yo considero esto, es una de las otras teorías, ¿no? O sea, pero ahí enfoco que por algo que debemos creer en algo divino y en algo grande, que algo nos creó a todos. Nosotros conocemos, como siempre hemos dicho en estos programas, solo le conocemos por Dios porque es la palabra que nos dieron y es la palabra más suprema que conocemos. Pero mira, date cuenta a la pregunta que tú planteas. Yo considero que nosotros pertenecemos a algo mucho más grande. Y el momento de morir regresamos a eso. Y eso es tan espiritual o tan grande, no sé cómo puedo explicar mucho mejor, pero es esa luz, de donde venimos nosotros. Regresamos a ese punto. Esa también es otra teoría que se maneja también. Regresamos salimos pues decir, de la Tierra, viajamos miles de millas en el universo y regresamos de donde salimos. Claro. Ahí hablaríamos, por ejemplo, ya hablando en teorías místicas, espiritualidad y demás, tomando en cuenta lo que dice las de Santas Sagradas Escrituras, ¿no? De los tres niveles del cuerpo físico, cuerpo espiritual y el alma como tal. En cuanto al cuerpo físico, cuando morimos, incluso hay un párrafo que dice, polvo eres y polvo volverás. Sabemos que nuestro cuerpo físico termina así. El espíritu es lo que nosotros conocemos o lo que podemos tener cierta tendencia a decir que cuando se dan estos fenómenos de encontrarse con la muerte, es el espíritu el que sale o toma esa conciencia para luego regresar y tener ese tipo de recuerdos. Porque igual bíblicamente está puesto de que el alma, que es el tercer nivel de una vida, el alma le pertenece a Dios. Y el alma, una vez que tiene que regresar a Dios, pues regresa hacia Él. Lo que tú acabaste de decir, ¿no? Que somos seres creados por algo superior. Y cuando nos enfrentamos a la muerte, que es parte de la vida,
pues simplemente volvemos a nuestro sitio de origen. Y eso también es bastante válido porque, como yo siempre les he dicho, somos dos cuerpos, uno material y uno físico. El material sabemos cómo funciona, debemos de alimentarlo, debemos de cuidarlo, debemos de ejercitarlo, y cuando es necesario pues debemos de ingerir medicinas para su correcto cuidado y funcionamiento. Pero ¿qué hay de lo espiritual? Existe una energía que nosotros lo llamamos como el alma. En Oriente se llama el chakra o la energía vital, que incluso con ciertas cámaras especiales se puede ver esa irradiación de energía que tiene un cuerpo humano, pero que de alguna u otra manera, llegado el momento, esa energía simplemente se va. Y por eso es que queda el cuerpo vacío, ¿no? Como un estuche simple, y ya lo que conocíamos como un ser humano simplemente pues nos deja su cuerpo. Y eso en todos los seres. Por ejemplo, una mascota. Cuando tenemos un perrito, un gatito, cuando también le llega la muerte, pues simplemente se queda lo que fue su cuerpo material, porque la esencia de esa persona ya desapareció. A algún lado se fue. Y ahí cobra mucho sentido lo que tú acabaste de decir también. Ahora, también resulta interesante dentro de esto, de la parte científica como tal, decir que algunos investigadores proponen que la conciencia no se genera en el cerebro, sino que el cerebro actúa como un receptor, una especie de antena, y cuando el cuerpo muere, esa conciencia simplemente se desconecta, pero sigue existiendo. Es decir, científicamente se quiere explicar estos fenómenos cuando la persona regresa a un estado de vida consciente y cuenta su experiencia. Se lo quiere explicar desde este punto científico de que es el cerebro el que genera todos estos tipos de desconexiones, y que luego al conectarse pues también genera este tipo de recuerdos o este tipo de historias, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, también, o sea, lo bonito es como en estos casos, ¿no? Paz, luz y todo lo demás. Pero ¿qué pasa cuando se dan esos casos también de que no van a ningún lugar bonito, sino en este caso a algo que nosotros conocemos como el infierno, lo que tú describiste? Y eso incluso está puesto dentro de una obra literaria, Dante Alighieri, y si no estoy mal, Camino al Infierno, no recuerdo bien el tema, pero él describe los 7 niveles del infierno, que él supuestamente viaja y todo lo demás, y dentro de lo que es lo místico se dice que ese libro fue escrito en un estado de trance, en el cual pues esa persona había muerto, y lo único que hace es describir toda su experiencia de lo que estuvo el muerto como tal. Porque imagínate tú que sería en lo católico, ¿no? Tenemos el concepto de que la muerte es la vida eterna porque vamos a llegar a Dios. Pero el mismo catolicismo dice que una vez que el cuerpo muere, el alma va al purgatorio, en donde será cuestionada y será juzgada por algún ente o cosa parecida que describirá si va hacia el cielo o si va hacia el infierno. Es la creencia católica. La creencia católica. Porque si vamos al oriental. Eso también te iba a decir, porque date cuenta también en el egipcio, también se considera que no un purgatorio, pero sí no me acuerdo el dios de la muerte que se encargaba, el que tiene cara de chacal. Él tiene el Anubis, él tiene la potestad de las reglas de allá, ¿no? De ponerte en una balanza y pesarte según cómo estés en tus obras en el mundo. Y si no, te vas para arriba o para abajo. Claro, y si no te queda... En el caso de la oriental, lo egipcio que tú manifiestas, el castigo era quedarse vagando en la misma tierra, ¿no? Por eso existía o existe la leyenda de las momias vivientes, al menos en la cultura egipcia. Si hablamos, por ejemplo, de lo católico, hablamos de las almas en pena. Se dice que aquellas almas que no pueden trascender porque algo de malo hicieron en su vida terrenal, fueron al purgatorio, fueron juzgados y no pueden ingresar al cielo, pues tienen que quedarse a penar en la tierra como tal. Y así toda la ideología. ¿Y qué culpa tenemos nosotros de ver esas almas en pena solo porque no supieron hacer bien las cosas? O sea, se portan mal en la vida terrenal y les premian yendo a castigar y jalar las patas a los otros seres mortales. Nah, o sea, ¿dónde está la lógica de eso? Ahí viene, en cambio,
Bueno, es que ya sabes que esto no es lógica, pues, esto es ya cultura y cosas... Aquí sí hablamos incluso de cosas sobrenaturales, porque científicamente, o sea, si bien es cierto, la ciencia reconoce que existe el SM, el encuentro cercano a la muerte o el estado cercano a la muerte. Existe científicamente, está especificado dentro de estos libros de medicina y todo lo demás, pero igual los resultados, las historias y todo que viene luego de un SM simplemente no tiene ninguna lógica, no tiene una explicación válida. A ver, Nando, te voy a hacer una pregunta un poquito, a ver si es que por lo menos, o sea, ¿tienes alguna experiencia tú? No, nunca me he muerto yo. Yo siempre he estado Ya, vivo. nunca siquiera has tenido un accidente, alguna cosa que te ha llevado a un límite o a punto de que te llegue a pasar algo y por obra de gracia te salvaste. Bueno, digamos que alguna vez cuando era adolescente tuve un accidente, me caí desde una pista atlética algo alta y tuve un golpe fuerte en la cabeza. No es que me desmayé ni cosa parecida, pero durante fue el golpe perdí la visión, todo se hizo oscuro, ¿no? Fue así mismo unos pocos segundos, entonces se asume que fue fruto del golpe. A lo largo de mi vida, luego desarrollé médicamente migraña, en lo cual me generó un cúmulo de estudios, tomografías y todo lo demás, porque supuestamente el médico suponía que fruto de ese golpe pudo haberse dado un tumor, pero afortunadamente nada de eso y todo lo demás. Yo creo que eso fue lo más cercano, nada más. Mira, o sea, y sí, sí, me sirve bastante lo que tú acabas de decir ahorita para lo que te quería comentar, verás. Yo por eso te digo, o sea, a mí me han pasado muchas cosas y yo por eso te digo, Diosito todavía aún no me quiere con él, o no me quiere mandar con el maligno, no sé, pero una de las dos todavía, todavía tengo que padecer un poco aquí en esta tierra. Ninguno de los dos te quiere Verás, todavía. es, verás, porque A como ver. bien dices tú, en el momento de una caída, alguna cosa, es solamente ves ese, cómo te caes, solo ves ese movimiento y como dices vos, o sea, perdiste la visión. A mí también me ha pasado jugando fútbol, son los golpes que te das en la cabeza por la fuerza. Ya. Ya, ¿no es cierto? De eso no pasas. Ujú. Y también tiene otras caídas que solamente ves el ¡poc! Nada más. Ya. Pero Claro. mira, yo tengo otra experiencia que estuve en un cuarto piso en un andamio. ¿Ya? Ya. Estuve en un cuarto piso en un andamio, parada en una tabla de 10 centímetros de ancho. O sea, es por donde máximo está solamente el pie. Y ni siquiera juntos, sino separados para que tengas equilibrio. Y por distracción mía, piso mal y se me vino todito. O sea, yo me iba ya a caerlo. Ya he visto que me caí. Por obra y Ya. gracia de Dios, logro poner el pie en ese lapso así. Regresar el pie en el comienzo, en la tabla, más adelante. Con eso recobré el equilibrio y no me caí. Pero en ese microsegundo vi esto lo que dice el famoso, vi la historia de mi vida. Pasó tu Esa fue vida frente a ti. esa es la gran diferencia a una simple caída que yo también las he tenido, lo que sea, eso te digo. Y eso sí, sí, también pasa, loco. Date cuenta. Sí. En Sí. ese tiempo tenía 16, creo que tenía 15, 16 años, tampoco fue mucho tiempo de vida, ¿no? Pero lo vi, loco. Sí, no digo que no, también, como bien dice, sucede eso. Y ahí cabe otra cosa que dice la ciencia, ¿no? La ciencia, como les dije hace un momento, intenta explicar el fenómeno del SM desde la actividad cerebral, porque según se ha demostrado, el cerebro tiene esa capacidad de desconectar lo que nosotros conocemos como signos vitales por un X tiempo, pero luego también reconectarlos y se asume que todo lo que la persona cuenta es una fabricación de recuerdos o una reacción de esa actividad hecha por el cerebro, que tiene bastante lógica dentro de lo que es ciencia, ¿no? Porque está comprobado la actividad neuronal, lo complejo que es el lóbulo frontal, lo complejo que es la silla de Brahms que tenemos en el centro del cerebro, la famosa amígdala cerebral. Está comprobado todo lo complejo que es el cerebro como tal que puede ser en esa situación. Pero también dicen, por ejemplo, que esto del cerebro se puede igualar a lo que es la física cuántica como una forma de energía,
que no se destruye, sino que simplemente se transforma. Entonces, se estaríamos diciendo que la muerte no es el final, sino es una forma diferente de vivir. Algo que digamos que con las escrituras, lo que dicen, ¿no? La muerte es el inicio a la vida. Digamos que la ciencia estaría hasta cierto punto apoyando ese concepto o ese criterio como tal. Ahora, dentro de estas situaciones, de estos casos que se han dado, como el que tú describes, por ejemplo, que si bien es cierto, no llegaste a tener ese accidente que a lo mejor pudo haber sido fatal, pero sí tuviste esa experiencia de que toda tu vida pasó delante de ti, lo cual nos dice que si el alma fuera una forma de energía consciente, su existencia después de la muerte no sería posible, sino inevitable. Es decir, lo que tú acabas de decir, ¿no? Ante ese estímulo que debe de haber sido un miedo, alguna situación, de verla, de que a lo mejor ya te caías y todo eso, lo que tú dices que pasó tu vida frente a ti. En ciencia podríamos explicarlo un poco en decir de que como el alma es una forma de energía consciente, tu alma fue la que un momento salió de tu cuerpo, se entendería o se diría cierta forma así, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, más allá de las teorías y todo lo que podamos hablar en el podcast sobre este tema interesante, lo que impacta son los cambios que muchas personas tienen o viven, prácticamente todos, luego de haber tenido esa experiencia. Tú mismo, por ejemplo, a lo mejor no fue luego de esa experiencia, pero sí luego de varias experiencias, tú has contado tu historia y has cambiado o has enrumbado tu vida de una manera muy diferente a lo que llegaste a ser. Y dentro de estas historias hay muchas personas que cambian también lo que alguna vez fueron en cuanto a actitudes, en cuanto a expresiones, cambian por una forma totalmente diferente. Y algo que dicen estas personas es que si tenían miedo a morir, ahora ya no le tienen miedo a la muerte. Simplemente lo ven como algo más que va a suceder. Porque eso es real, ¿no? A todos nos va a llegar la muerte. No sabemos cuándo, pero a todos nos va a llegar. Y la forma de ver la vida realmente cambia completamente para este tipo de personas. Se dejan de preocupar de lo superficial, se vuelven más compasivos, más conscientes, más presentes, como si hubieran regresado con una misión, como lo dice. ¿Tú te consideras que tienes alguna misión en la vida? Todos tenemos una misión, pero antes de contestarte eso, a lo primero que planteas es, todos regresamos con una misión. Pero mira que hay muchas historias. ¿Ya? Que digamos, te pongo ahorita que justo estoy con mi gatito. Hay historias de que alguien amaba tanto a una mascota o viceversa. Y por eso digo ahí la reencarnación. Y regresan con esa información que tuvieron en sus vidas anteriores, sea la mascota o sea una persona. Y está en la siguiente reencarnación, viceversa. Y continúa eso. Ha habido bastantes historias. Pongamos, te pongo un ejemplo, es como que yo falleciera y tengo que cuidarle a mi hijo y la única forma que yo me puedo mostrar a él es mostrándole cosas que yo solamente los dos conocíamos. Hay muchas historias Ya, de eso. Ahí está un ejemplo de misión. Y claro, ahora claro. y a lo que tú también me preguntas, yo creo que todos tenemos una misión, hermano. Será esporádica, será un momento, el resto de vida pasaremos luchando por sobrevivir, pero tenemos algo, ¿no? Digamos, como bien dijiste hace un momento, yo mis cambios no lo hice porque he sobrevivido a alguna cosa, no, mis cambios han sido porque he perdido como persona, cosas muy importantes de mi vida, que ha sido un poquito más complicado. Entonces, ese mismo es el cambio. O sea, date cuenta, a veces vos vienes a que en este mundo te has dado cuenta de personas que se dedican su vida entera solamente a salvar niños, salvar animales. No digo que solamente tengas que hacer eso. A veces nuestras limitaciones no es que no nos permitan hacer en gran cantidad, pero sí, digamos, ayudar a una persona específica.
que vos sabes como el efecto mariposa, si ayudas a esa persona, otra vida cambias, otras generaciones cambias. Digamos, tú te dedicas a inculcar a la palabra de Dios, mucho más experta que yo lo que yo hago. Yo también hablo por Dios, inculco que se peguen a Él. Pero digamos, date cuenta, esa ayuda que tú haces a una persona descarriada es una gran ayuda, es una misión. Ok, claro, y tienes razón. Y como tú bien dices, o sea, todos tenemos una misión. Si se quiere ver desde un punto espiritual, tenemos una misión de ser buenas personas. Si se quiere ver desde un punto más humano, más material, pues obviamente cada quien tiene diferentes misiones como tal, ¿no? Pero en esto del encuentro cercano con la muerte, nos dicen que varios análisis que han hecho a nivel de ciencia, hablamos psicología, filosofía, médicos y todo lo demás, que han entrado a analizar los casos que se han dado, los más llamativos, coinciden en que las personas regresan con una misión. ¿Y cuál es esa misión? Es recordar que la vida en realidad no termina. Entonces es algo que coinciden, ¿no? Todos los que han vivido un SM, un encuentro cercano con la muerte, coinciden en que la muerte no es el final, sino que es parte de la vida. Y es curioso porque dice que en estos casos que se han analizado, pues incluso los escépticos que han tenido un encuentro cercano con la muerte afirman que ya no pueden ver a la muerte como un final, sino como algo más. Y puede ser, ¿no? Porque de las historias que cuentan es típico el túnel de luz. Y muchos a lo mejor incluso se quedan con la duda, bueno, y si yo llegaba a pasar esa luz, ¿qué pudo haber habido al otro lado de la luz? Porque ahí depende ya la filosofía, la cultura, la educación. Los católicos creemos que después de la luz está el cielo, está Dios, está la plenitud, el paraíso. Tal vez como tú lo describiste hace un momento, quienes consideran la parte de la reencarnación no es más que el viaje de finalizada una vida y pasas la luz, se supone que estarías iniciando tu misma vida, pero con otras condiciones, ¿no? Digamos, otro cuerpo, otra realidad y cosas parecidas. Cada testimonio es un mensaje, y el mensaje que se ha deducido de cada uno de estos eventos que han sido analizados es el no tener miedo, que no temas. ¿Y a qué podemos nosotros temerle como tal? ¿La muerte da miedo? ¿Qué dices tú? La muerte, el miedo. Miedo a la muerte. No, o sea, la muerte da miedo. Más allá de, recién pasamos Halloween también, ¿no? Siempre nos han puesto ahí una figura, una calaca con un manto negro y una guadaña. Entonces, si vamos desde ahí, por ejemplo, obvio que te va a dar miedo una imagen así, ¿no? Pero sabiendo que todos vamos a morir, ¿nos da miedo o no nos da miedo? O sea, bueno, eso sí ya depende de la persona, ¿no? Ujú. Pero yo te podría decir que desde muy joven no. Yo como sé, parece chiste, parece burla, pero yo incluso era de las personas que no me consideraba pasar los 30 años, ¿no? Y no me Ya. interesaba, por eso también erré cogiendo que malos caminos de mi vida, ¿no? Porque tampoco me interesaba mi vida propia. Entonces, no, ¿por dónde hablo de miedo a la muerte? Pero viéndole desde ese punto, porque ahí ya nació mi hijo, cogí sentido a la vida, ¿ya? Ya. O sea, incluso, ahí temía, porque en casa date cuenta, mi hijo pequeño, puta, dejarle solo, viene el miedo a que te pase algo. Ahora, en esos dos cambios de contexto que he tenido por mis etapas de vida, miedo no. La muerte es lo más real que te puede pasar en esta vida. Y todos tenemos un comienzo, tenemos un fin. Lo único que se puede hacer ya espiritualmente, hablando, que la persona que depende de mí o a las personas que yo quiero que les vaya muy bien después de que me vaya yo. Nada más. O sea, no puede ser que le Claro. tenga miedo. Pero no por retar, sino porque simplemente es una etapa más de la vida. Y que es algo muy seguro que a eso sí vamos. Todos, todos. Ahí sí, como bien dice la sabiduría popular, ¿no? Con dinero, sin dinero, guapos, feos, gordos, flacos, altos, pequeños. Si tú tienes vida, llegará el momento del encuentro con la muerte. Porque,
Como estamos viendo, la muerte es parte de la vida. O como nos dicen por aquí también, quizá la muerte no sea un muro, sino una puerta para empezar el siguiente nivel de la vida que te tocó vivir. Y tal vez esa puerta está más cerca de lo que imaginamos. A lo mejor por eso también hay ciertas culturas, ya entrando en lo místico, en lo sobrenatural, que se asume que tienen esa capacidad de, por ejemplo, hablar con los muertos o de hacer los viajes astrales, ese tipo de situaciones, ¿no? Que si bien es cierto, no es ciencia, pero está dentro de la realidad de muchas personas, de muchos pueblos. Cabe decir que entonces cada uno de estos testimonios o vivencias de los que han sufrido un encuentro cercano con la muerte, el mensaje netamente que ellos tienen que darte es de que no temas. Y aunque la ciencia aún no puede dar una respuesta específica a este misterio en esos casos, se puede decir que simplemente la muerte está ahí, esperándonos en silencio. Y algún momento se dará ese encuentro que todos tendremos que vivir. Y ahí sí. Yo tenía miedo hasta cuando creo que tuve miedo, un miedo que te era bastante fuerte a la muerte, de los 12 hasta mis 16 años. Siempre tenía miedo a morirme. Creo yo porque de lo que entendía en ese momento, el estilo de vida que llevaba, siempre he tenido una vida bastante cómoda, bastante buena y todo lo demás. Supongo que era un miedo a perder eso, ¿no? O a, o a no crecer, un miedo a... Era adolescente en ese entonces, tal vez un miedo a no vivir cosas que sabía que únicamente podía vivirlo siendo más grande, siendo adulto, ese tipo de situaciones. Supongo que iba por ahí la inmadurez de ese momento. Pero ya pasado los 16, 17 años en donde uno ya es un poco más consciente, más maduro, y también porque ya empecé a vivir otras realidades, por ejemplo, a viajar dentro de grupos musicales y todo lo demás, pues digamos que le encontré cosas más bonitas a la vida que ya no tenía tiempo de estar pensando cuándo llegará la muerte, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, por ese lado. Ahora, ya para ir concluyendo con este temita de la noche, después de escuchar todas estas historias, todo lo que hemos hablado, uno se pregunta, o cabe la pregunta, o nace la pregunta, ¿qué somos realmente? ¿Un cuerpo con conciencia o una conciencia con cuerpo? ¿Qué dices tú? Yo me voy por ¿Qué lo es? segundo, por lo que más creo la reencarnación. Claro, o sea, tú dirías por ese lado, ¿no? O sea, una conciencia con cuerpo. Ya creo que aquí implica mucho la parte de la ideología, la filosofía, e incluso la cultura con la cual tú hayas crecido, con la cual todos ustedes que nos miran hayan crecido, ¿no? Porque no es lo mismo que nos vea, por ejemplo, un católico, a un musulmán, a un ortodoxo o a un budista. Ya la ideología va a pesar muchísimo en conceptos como esto, como la vida y como la muerte. Entonces cabe el preguntarnos, ¿qué somos realmente? ¿Un cuerpo con conciencia o una conciencia con cuerpo? Yo asumo también lo segundo, que somos una conciencia con cuerpo, porque va a llegar un momento en el cual esa conciencia, que si hablamos de lo católico le decimos alma, va a dejar este cuerpo, porque lo hemos visto. Cuando una persona muere, su alma sale, su conciencia ya no está, queda solamente el estuche. La pregunta es, ¿a dónde va esa conciencia? ¿A dónde va ese alma, no? Ahí también se puede decir que sobre la base de esta pregunta de qué somos, ¿un cuerpo con conciencia o una conciencia con cuerpo? Esa pregunta puede cambiar la forma en que vivimos. Si la muerte no es el final, cada acto, cada pensamiento, cada gesto de amor tiene un eco más allá de esta vida. Digamos que ahí podemos sustentar el hecho de que hay que hacer el bien, ¿no? Y ahí tal vez también se sustenta, hablando en el catolicismo, porque yo soy católico, que se dice que llegaremos al purgatorio una vez que nos coja la muerte para ser juzgados. Y se entiende que si hicimos las cosas bien, vamos a ser juzgados benévolamente y se va a abrir las puertas del cielo, ¿no? Pero si yo en vida fui, como dice normalmente el pueblo, una real tontería, ¿qué puedo esperar cuando me juzguen, no?
Pero hoy no dices que si en el mundo católico no dices que si me arrepiento de todos mis pecados de mi último suspiro de vida, Dios me perdona. Bueno, eso es muy, muy debatible también. Sí, o sea, lo dice así, que Dios es benevolente, tiene compasión infinita y perdona todos los pecados. Por eso incluso se dice que Jesús no vino por los justos, sino vino por los pecadores. Ya, vamos por ese lado. Por eso es que creo yo más en la reencarnación, loco. Porque le cojo de ejemplo lo que tú bien acabas de decir ahorita. Yo fui una porquería de persona en vida. Yo no considero que te arrepientas en el último segundo de tu vida y seas perdonado así como si nada. No. Pana, ¿quieres justificación? ¿Quieres redención? Tienes una segunda oportunidad o cuarta o quinta. Te vas a la tierra, pero ahora te vas como la persona a la que vos afectabas. Por eso hay un dicho en el mundo místico que las, los hermanos y familia que tienes en esta etapa de tu vida eran tus enemigos en tu vida pasada. Tienes para cambiar tu estilo de vida. Sí, sí, puede ser. Tienes mucha tendencia. Y en el catolicismo hay algo similar, mira. Lo que tú dices, sí, Dios perdona. Yo soy muy, muy consciente que Dios va a perdonarnos a todos, ¿no? De nuestros pecados. Leves o graves nos va a perdonar. Pero ahí viene en cambio la etapa en la que debes de pasar purgando tus culpas. Y ahí es donde, por eso es que se supone que a la muerte de un católico, el alma primero pasa por el purgatorio. Y el purgatorio es un estado en el cual vas a purgar, como dice el término, vas a purgar tus culpas. Si tienes pocas, estarás poco tiempo en el purgatorio. Pero si tienes muchas, ya no saldrás del purgatorio y ahí puedes avanzar, según incluso lo que es la obra de Dante Alighieri. Luego del purgatorio viene ya el infierno como tal, que se supone que el purgatorio es una sala de espera en comparación a lo que realmente es el infierno, ¿no? Para el alma, hablando místicamente, hablando esotéricamente, se supone que el alma va a ese juzgamiento. Entonces lo que tú dijiste, ¿no? En la reencarnación, en cambio, si tú hiciste daño, vienes a pagar todo ese daño, vuelves a pagar todo ese daño que hiciste. En lo católico, en cambio, un ser superior que nosotros le decimos Dios, te da un juzgamiento. En este caso puede ser poco tiempo en el purgatorio o puede ser ya la eternidad en el purgatorio. En fin, bastante interesante y obviamente se puede hablar muchísimo, ¿no? Porque nos dice que las experiencias cercanas a la muerte parecen recordarnos algo esencial, que la existencia no se mide por los años que vivimos, sino por la luz que dejamos en otros. Muy cierto también, ¿no? Porque hay un refrán que dice, una persona no muere cuando su cuerpo se va, sino muere cuando se deja de recordarlo. Que tendría mucho sentido también con esta frase que nos dice aquí. La existencia no se mide por los años que vivimos, sino por la luz que somos capaces de dejar y otorgar a otros. Por eso es importante todos, sean de la religión que sean, les haya pasado lo que les haya pasado en la vida, no hay que ser malas personas. Nadie dice que no se enojen, nadie dice que no se molesten, nadie dice que no se defienda, pero otra cosa muy diferente es saber que están haciendo algo malo, tener ese deseo de hacerlo y seguir haciendo daño a otras personas. Entonces, el propósito de vivir debe de ser aprender a morir sin miedo. Otra frase también interesante. Ya lo hemos visto, no tenemos miedo a morir. Pero ahora, ¿tú crees que se puede aprender a morir sin miedo? Yo digo que sin miedo, sí. Lo acabo de decir. Con preocupación, sí. Porque ya tienes descendencia, ya sabes lo que es el cariño con tu familia, con personas que llegas a querer, que son parte de tu vida, especialmente diaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un ejemplo, loco. Y ahorita que vos topas el recuerdo de los muertos, y qué mejor que la fecha que estamos viviendo. Exacto.
en especial, bueno, es en todo el mundo, ¿no? Pero como que un poco más la cultura la llevamos los hispanos. Y, y digamos, yo, aparte de nuestra querida patria, que tenemos nuestra propia tradición, el Día de Muertos, me gusta mucho la forma que nuestros queridos hermanos mexicanos le toman esa fecha, con mucho respeto a los muertos. Ofrendas, para mí es mucho respeto, me gusta tanto. Y quisiera decir a esas personas que nos escuchan, eh, recojan esa, recojan esa tradición, nunca la olviden. Más que todo en este tiempo las nuevas generaciones se están olvidando y piensan que en otro feriado pueden hacer lo que quieran, o sea, es lo que sea, ¿no? Es vida de cada quien. Pero en fechas especiales como esta, el Día de los Muertos, que sí es tradición, que a veces incluso en muchas personas por ocupaciones diarias, es un solo día que se dan al año para visitar a sus seres queridos y no abandonarles. Como dijo Nando, a veces dejan una luz eterna en nuestros recuerdos, porque fueron unas grandes personas, todo eso. Entonces no la dejemos morir en el olvido. Se merece mucho respeto. Hay muchas personas que han hecho muchas cosas grandes por nosotros. En especial, nosotros podemos hablar de nuestros abuelos, que son los seres más queridos para un niño, para los nietos, cómo vamos creciendo, por cómo fueron un apoyo, el cariño. Entonces, olvidarles nunca. A eso más o menos me quiero ir. Personas muy sabias. Y sí, ya para ir cerrando el programa, algo muy interesante, o mejor dicho, para reflexionar. Hay que morir sin miedo, porque quizás al final, mejor dicho, solo despertemos de un largo sueño. Es decir, quizá lo que conocemos como vida en verdad es el sueño. Y cuando pasemos el umbral de la muerte, realmente despertemos a lo que es la vida como tal. En esta noche hemos explorado la vida y la eternidad. No buscamos convencer a nadie de nada, sino simplemente invitarles a reflexionar. ¿Y a reflexionar en qué? A mirar dentro de cada uno de nosotros. Preguntarnos, si hoy fuera nuestro último día, ¿qué se sentiría al cruzar esa puerta de la muerte? Lo que muchas veces nos dicen varias personas, ¿no? ¿Cómo te gustaría morir? ¿Qué quisieras hacer antes de morir? O lo que les gusta preguntar a varias personas. Si supieras que tienes 24 horas finales y vas a morir, ¿qué hicieras? Ese es un viaje hacia el interior. Cada uno de nosotros viajemos hacia lo más profundo de nosotros mismos y reflexionemos. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué debo de mejorar? ¿Y qué puedo aportar? No específicamente a los que están alrededor de nosotros, sino qué puedo aportar a mi propia vida. Porque eso sí, cada uno de nosotros somos responsables única y exclusivamente de nuestra propia vida. Y cuando este viaje termine, si la muerte es solamente el principio de algo mejor o peor, o si únicamente es una puerta hacia otro nivel, que vayamos de la mejor forma, ¿no? No es nada más. Interesante, Tavo, la noche. ¿Algo más que agregar? No, la verdad, yo creo que hemos conversado un poco de todo en esta noche. Como dijo Nando, como le digo, también miedo a la muerte no la tengamos. Intentemos dejar ¿cómo te digo? Buenos ejemplos de las personas que nos siguen a nosotros. Nada más, y la muerte, como vuelvo a repetir, lo más real que podemos tener en esta vida. Y como dijo Nando también, simplemente puede ser un despertar. Obviamente lo hablamos de un espiritual. Y si hablamos un poquito de ciencia ficción, un despertar, solamente somos un desconecte de este mundo virtual. Nada La más, Matrix. la Matrix. Soy Tavo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y no se olviden de darnos su apoyo con un like. Muchas gracias, amigos y amigas. Mi nombre es Nando. Nos volveremos a escuchar y ver en un próximo podcast. No se olviden de ayudarnos con su like, registrándose, suscribiéndose a la página. Y si quieren ser parte de uno de nuestros programas, tienen ya nuestros medios de contacto. Con todo gusto podemos coordinar y hacer que este podcast crezca. Hasta la próxima.